Putin recibe por cuarta vez al enviado de Trump, mientras Ucrania busca alternativas a la capitulación propuesta por Estados Unidos. Hace apenas unas horas hemos recogido esta noticia que le pedimos a Roberto Centeno que analice para nosotros. Muy buenas noches, don Roberto Centeno. Muy buenas noches, querida María José, queridos amigos. Bueno, lo primero que se me ocurre es lo que decía aquel cómico español, porque el comisionado por Trump, Steve Witkoff, es la cuarta vez que va a Moscú. Y entonces lo primero que se me ocurre es aquel cómico español cuando decía: si hay que ir, se va, pero ir pana es tontería. Exacto. Y claro, verdaderamente el Steve Witkoff tiene que saber que esto es tontería. Los rusos le tienen que recibir por deferencia a Trump, porque es el representante de Trump, pero claro, es que fíjense ustedes con lo que va. Fíjense ustedes con lo que va. El plan maestro del nazi genocida y mayor ladrón de la historia de Europa, Zelensky. Este es el plan. Viene hoy, además, en X, y se lo leo directamente. Este es el plan. Primero, Rusia se rinde y admite la responsabilidad por todo. Segundo, Rusia se retira de todos los territorios en disputa, incluido Ucrania. Ucrania, señoras y señores, que igual que los otros territorios, pero Ucrania más si cabe, ha sido siempre rusa, porque lo conquistaron los rusos a los otomanos, y ha sido siempre rusa. Y cuando se tomó Crimea, les recibieron a bombo y platillo. Aunque no fuera más, porque pasaron los que eran funcionarios o militares, pasaron a ganar el triple de lo que ganaban, a una situación económica 3 veces mejor a la que tenían con Ucrania. Bien, tercer punto. Rusia deberá pagar 500.000 millones de dólares a Ucrania en conceptos de reparaciones. Cuarto, Ucrania se une a la OTAN y a la Unión Europea inmediatamente. Pero vamos a ver, pedazo de imbécil, si precisamente porque te querías unir a la OTAN y Rusia no se lo podía permitir, porque eso para ellos era un tema existencial, porque significaba tener misiles nucleares a 5 minutos de Moscú, y igual que ocurrió con los misiles cubanos, eso no se podía permitir. Y ahora dices que entras en la OTAN. Y luego Putin exige que... Zelensky exige que Putin sea perseguido por crímenes de guerra ante una corte criminal internacional. Se lo estoy leyendo directamente de X, publicado hoy. Bueno, verdaderamente, vuelvo al principio. Señor Witkoff, con todos los respetos, ¿a qué coño ha ido usted a Moscú? Los rusos le han tenido que recibir, que por cierto estaban más cabreados que monos, porque Zelensky está siguiendo técnicas absolutamente del ISIS, es decir, terroristas, y acababa de poner una bomba debajo del coche de un alto mando ruso en la propia capital de Rusia, en Moscú. Y están, que fumaban en pipa. Los periódicos están pidiendo que para que esto se acabe, liquiden a 100 ucranianos, pues sean en proporción 100 a 1, lo cual es mucho menos de lo que está ocurriendo, porque según Trump están muriendo 6.000 ucranianos a la semana. Bien, entonces ir para esto no tiene absolutamente ningún sentido. Y luego, por otro lado, bueno, lo que está ocurriendo es que siguen muriendo miles y miles de niños ucranianos, porque es que mandan al frente a niños de 10 años ya.
Y luego ponen el grito en el cielo, el último grito en el cielo que han pegado, y con esto termino. Han lanzado unos misiles Iskander contra objetivos concretos, que son edificios concretos en Kiev, que estaban ocupados por altos mandos militares, ahora altos mandos militares, y los han pulverizado. Esto tiene tres lecturas. La primera, ¿dónde narices tienen los Patriot? No decían que los Patriot, ¿qué pasa? ¿Que no lo saben manejar o que los Patriot no son capaces de destruir nada? Porque antes, recordarán que cuando había un ataque con misiles decían que habían derribado el 103%. Bueno, esta vez no han derribado ninguna y han alcanzado sus objetivos. Lo segundo, que han matado niños. Pero bueno, vamos a ver, pedazo de canalla. Es que tenéis niños todavía en Kiev. Vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada. Gran Bretaña declara la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Al día siguiente se empezaron a evacuar todos los niños de las grandes capitales y los llevaron al campo. Los alemanes tardaron un año en empezar los bombardeos sobre las ciudades británicas, pero un año antes ya los habían evacuado. Y tú, pedazo de criminal, ¿qué haces? Lo mismo que haces en la línea de frente, donde los tienes a los niños de escudos humanos. Eres un canalla, un criminal y un genocida que no hay por dónde cogerte. Y bueno, yo diría que esto es básicamente todo, porque ya no son capaces ni siquiera de derribar los Iskander, y los Patriot no sirven absolutamente para nada. Interesantísima y certera crónica, análisis, la de Roberto Centeno. Nos quedamos efectivamente la semana pasada, ¿no?, cuando las noticias eran Putin asesina a unos niños que estaban jugando, y efectivamente dices, pero ¿cómo no les han evacuado después de 3 años de guerra? ¿Qué hacían esas criaturas jugando como si no pasara nada? Estamos locos. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias. Gracias. Feliz fin de semana. Adiós. Buenas noches.